Hoy les traemos la novela española Perseguida por el pasado. Bienvenidos a nuestro audiolibro. Tracy estropea el coche de Giedek y se ve obligada a trabajar para él. ¿Qué surgirá entre ellos? Acompáñenos a descubrir esta historia llena de sorpresas. La discoteca de San Antonio estaba llena de gente. La música sonaba alta y la pista de baile era un mar de cuerpos en movimiento. Las luces de colores parpadeaban y iluminaban rápidamente a los bailarines. Tracy Ledeux miró todo a través de sus ojos azules. Al parecer, todos intentaban pasarlo bien. Sus contorsiones estaban llenas de entusiasmo. Sus risas eran muy altas, su alegría demasiado forzada, como la suya. Miró los ojos del hombre con quien había tenido una cita y vio el brillo depredador en él. Gregory AF3 era tan atractivo como una estrella de cine. Lamentablemente lo sabía. Sus refinados modales del sur eran superficiales. Se veía que no había oído demasiadas veces la palabra no, y estaba molesto porque ella se había negado a ir a su casa con él. Había gastado bastante dinero aquella noche y era evidente que esperaba que le devolviera de algún modo su inversión. Tuviera ganas de hacerlo o no. ¿Cómo no se había dado cuenta de cómo era antes de haber aceptado salir con él? No había querido darse cuenta. No conocía a nadie en San Antonio prácticamente, y se sentía aburrida y sola. Una noche más en su apartamento la habría deprimido mucho. Gregory 3 había supuesto la posibilidad de una distracción, pero a los 5 minutos de estar con él se había dado cuenta de que habría hecho mejor en quedarse deprimida en casa. Había tenido que reprimirse las ganas de salir corriendo cuando Drake se había acercado a ella, echándole el aliento a whisky. Es tarde, Tracy. Vayamos a mi casa a tomar una copa. Drake sonrió de ese modo en que sonreían los hombres guapos y presumidos. Evidentemente aquel hombre se apoyaba en su aspecto físico y en el dinero de su familia. Estaba demasiado consentido como para complacer a nadie más que a sí mismo. Y por ese motivo no había hecho caso a sus anteriores negativas a la misma sugerencia. Tracy le sonrió para aplacarlo. No es tan tarde, Greg. Tengo que ir al aseo. Gregory frunció el ceño. Había un teléfono en el aseo de damas. Pediría un taxi y se marcharía a casa. Luego, se excusaría con una súbita disposición. Era un modo un poco cobarde, pero había visto un brillo de enfado en los ojos de Dee, y había estado bebiendo mucho. Su instinto de autoconservación la advertía de que en cuanto estuvieran fuera de la vista de la gente, él perdería sus modales caballerosos por completo. El vaquero que se chocó con ella entre la gente iba vestido de un modo parecido a la mayoría de los hombres de la discoteca, pero era alto, grande, y al verse a su lado, Tracy se sintió una niña pequeña. El impacto contra su cuerpo envió una fugaz sensación de calor a sus terminaciones nerviosas. Lo miró sorprendida, pero en cuanto vio quién estaba debajo de aquel sombrero blanco su corazón se inquietó. Taiki era uno de los rancheros dueños de petróleo de Texas más apuesto. Su pelo rubio era una mezcla de bronce y trigo aclarado por el sol, y combinado con el bronceado de su piel y los ojos azules vívidos causaba un efecto impresionante. Tracy nunca se había sentido tan femenina y pequeña como en el momento de aquel impacto, pero en el mismo momento en que vio la fría luz de reconocimiento en los ojos de aquel hombre, se sintió mareada. Si él no la hubiera sujetado, el mareo que había sentido al encontrarlo la habría hecho caer al suelo. Se sintió tan avergonzada de lo que él sabía acerca de ella, de lo que debía pensar de ella, que habría querido que la tragase la tierra. El sentimiento de culpa no la abandonaba, y cada tanto sentía una ola de arrepentimiento. Había esperado no volver a verlo. Debería haber sabido que tendría que haberse marchado de Texas para asegurarse de que fuera así. Su tembloroso perdone solo hizo notar su choque accidental. Ella se alejó, aliviada de que aquella corriente eléctrica cesara. Habría huido de él si hubiera podido, pero la multitud era demasiado densa como para moverse rápidamente y lo único que pudo hacer fue poner otros cuerpos entre ellos para separarse de él. Finalmente llegó al aseo de señoras y llamó por teléfono, pero tenía que esperar 45 minutos a que la recogieran y eso la molestó. No sabía si podría encontrar un taxi por su cuenta. No solía tener que esperar, pero pocas veces había pedido un taxi después de medianoche. Temía tener que esperar sola en la calle hasta que pasara uno.
Si tardaba mucho en el aseo, le iría a buscarla, y lo que menos quería era que la encontrara esperando un taxi fuera. Tendría que volver a la mesa, esperar unos minutos, y luego excusarse y marcharse nuevamente al aseo. Así podría escabullirse. Una segunda vez al aseo daría credibilidad a su posterior excusa por un malestar súbito. La nueva complicación era Kidder. Si volvía a la mesa, podría volver a verlo. La idea la ponía nerviosa. Afortunadamente, el lugar estaba demasiado lleno de gente como para un segundo encuentro. Quizás ahora que él sabía que ella estaba allí la evitaría. Seguramente él tendría menos ganas de encontrársela que ella a él. Resignada a las complicaciones en su plan de escape, Tracy se miró el maquillaje para verlo. La idea la ponía nerviosa. Afortunadamente, el lugar estaba demasiado lleno de gente como para un segundo encuentro. Quizás ahora que él sabía que ella empezaba a notarse. Había empezado con una copa de vino para calmar el insomnio, y ahora no podía dormir sin ella. Tenía miedo de estar volviéndose una alcohólica, pero no tenía fuerzas para hacer algo al respecto. No estaba segura de que valiera la pena el esfuerzo. Aquella sensación de fatalidad le dio pánico y salió al salón a perderse en el ruido. Afortunadamente, no se encontró nuevamente con Ukiega. Apenas lo había visto un segundo anteriormente y ni siquiera se había dado cuenta de si estaba con alguien. Ukiega miró a la pequeña rubia. Tracy parecía más delgada que la última vez que la había visto. Era todo ojos azules y pelo rubio. Y piernas. Piernas perfectas. Seguía pareciendo tan vulnerable como una niña. Aún mirada. Había oído que se había distanciado de la bruja de su madre, así que tal vez se hubiera hecho más sabia. Tal vez la enorme herencia que le había correspondido le hubiera hecho tomar una decisión, aunque había pagado por las terribles cosas que había hecho. El hecho de que las hubiera hecho indicaba una personalidad que él no podía aceptar. Se figuraba que debía de ser tan malvada y mezquina como su madre, o pronto lo sería. No obstante, cuando lo observó volver a la mesa con Bill, no pudo evitar sentir un poco de compasión por ella. Tenía unos ojos azules en los que se veía una gran preocupación. Tenía razón. Lloyd era un mujeriego a quien le gustaban las rubias. Tracy Ledeux debía de ser la presa de aquella noche. Aunque si ella era tan promiscua como su madre, no tendría ningún problema. Tai estaba a punto de dejar de mirarla cuando notó que a Tracy la copa se le resbalaba de la mano. Cayó en la mesa. Tracy la miró, temblorosa. Cerró los ojos y luego los volvió a abrir. Miró a su acompañante, pero se balanceó en el movimiento. Parker la sujetó rápidamente. Vio el brillo de anticipación en la sonrisa de Dale y la tensión en la cara de Tracy. El mareo le había llegado de repente. Tracy se sentía débil. Le faltaba coordinación en sus movimientos. El estrecho túnel en el que se había hundido la habitación se hizo cada vez más oscuro y estrecho con cada latido de su corazón. El terror que sintió fue abrumador, como si el mundo se borrase en una bruma gris. El primer pensamiento coherente de Tracy fue que se sentía a salvo. A pesar del dolor de cabeza, se sentía tranquila. Era extraño. Ella no solía sentirse segura. El sentimiento de culpa que había ahogado a su corazón le había borrado cualquier sentimiento de autoestima. Estaba despierta de verdad. ¿O era un sueño? Se giró en la cama y abrió los ojos. Pero en el momento en que centró su mirada, aquel sentimiento de tranquilidad se desvaneció. Aquella no era su habitación. Los acontecimientos de la noche anterior se agolparon en su mente. Vio la cara de Death Ear. Lo último que recordaba era que Jake había ido hacia ella. La había levantado. Y luego nada. No recordaba nada más. Sintió un malestar en el estómago debido al temor que le causaba aquella situación. Empezó a levantarse para ir al cuarto de baño. De pronto, se dio cuenta de algo que la sobresaltó. No llevaba su vestido. Se aferró a la ropa de cama, en una reacción de pánico. La voz masculina que oyó desde los pies de la cama la hizo sobresaltarse nuevamente. Toma. Tracy apenas tuvo tiempo de mirar en dirección a la voz cuando le tiraron un albornoz blanco por el aire. Ponte esto y ve a lavarte. Tu vestido está en un perchero del baño. Tai Kiedel estaba parado a los pies de la cama. La miraba con frialdad y desprecio. Fue un shock para Tracy, pero esa reacción pronto se convirtió en angustia. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?
Preguntó ella, algo avergonzada. Despierta completamente, y dedúcelo. Ella recibió aquellas palabras como si fueran un bofetón. Luego, él la trató con indiferencia. Eso le dolió, porque parecía demostrarle que no valía la pena su atención. Luego, él fue hacia la puerta y se marchó. Ella se estremeció. Con una sola mirada y unas pocas palabras, Tai Qietei le había confirmado los temores acerca de cómo sería su vida. Era rica, terriblemente rica. Va a cumplir 23 años y físicamente no estaba mal. Pero su vida no valía nada. No tenía nada que le diera estabilidad. Ninguna ambición. No tenía a nadie. Su vida no tenía sentido. No había razón para su existencia. Si se muriera en aquel momento, a nadie le importaría, excepto a su madre, Ramona, a quien solo le importaría el testamento y el dinero que le dejaría en él. Intentó tragarse su desesperación. Entre otras cosas, también le preocupaba cómo había ido a parar allí, con Tai Qietei. Después de ducharse, cepillarse los dientes con un cepillo nuevo que había para ella, y peinarse, Tracy atravesó la casa estilo rancho de una sola planta. Al llegar al vestíbulo de la entrada se detuvo. Sabía que estaba en el rancho de Qietei, pero eso quería decir también que estaba a kilómetros de San Antonio. No tenía coche y ningún modo de marcharse, a no ser que pudiera pedir un coche de alquiler. Para eso necesitaba el número de tarjeta de crédito, y lo único que tenía en su bolso era su carnet de conducir, algunos cosméticos y la llave de su apartamento. La profunda voz que oyó desde el comedor aumentó su pánico. Entra y come algo, oyó decir. La invitación no fue más que por educación. Tenía un toque de compasión, pero la firme decisión de no hacer más que lo humano en un caso así. Tracy caminó hacia la voz, reacia. Oh, Dios, odiaba tener que ver el gesto de condena en su rostro. Él la despreciaba, pero ella se despreciaba a sí misma. Así que, al menos, coincidían en algo. Volvió a recordar la noche anterior. Lo único que estaba claro era que en algún momento había intervenido Qietei. Había dejado al margen a Qietei. La había llevado a su rancho y la había acostado. Esperaba que hubiera sido antes de que él hubiera conseguido alguna cosa de ella. La cabeza le retumbaba, tenía los nervios de punta, pero al menos no había ningún efecto físico duradero de la noche anterior. No había vergüenza por algún episodio sexual que hubiera tenido que aguantar. Al menos de la noche anterior. No. Llegó a la conclusión de que Jay la había drogado. ¿Qué más habría hecho para robarle su capacidad de decisión? Sintió un estremecimiento al llegar a la puerta del comedor. Abdel la hubiera violado, la habría dejado en algún lugar público, de donde la habría rescatado Tai. Y este, hombre de mundo, habría sabido con una sola mirada lo que le habían hecho. Oh, Dios, deberías ir al médico, le dijo Tai. Aquellas palabras fueron una confirmación de lo que había pensado ella. Tracy se agarró al quicio de la puerta. Le temblaban las rodillas. No pudo continuar. Tai estaba sentado a la cabecera de la mesa. Llevaba la ropa típica de vaquero. La miró y preguntó, ¿Si Jack qué? ¿Si aceptó lo que le ofreciste? Yo, no. ¿Qué pensabas que ocurriría emborrachándote con una persona como Bill? Nadie puede ser tan ingenua. Tracy se sintió herida. Tragó saliva y esperó recuperar una pizca de dignidad para hablar. Tengo que volver a San Antonio. ¿Puedo usar tu teléfono? Balbuceó ella. Puedes llevarte uno de mis coches. Yo haré que lo recojan más tarde. Tai hizo señas con la cabeza hacia el sitio asignado para ella en la mesa. Entra y come algo. Tracy sabía que no podría comer nada, a merced de cualquier comentario hiriente que pudiera hacer. Tengo que irme a casa ahora mismo. Tengo que estar en un sitio, mintió. Tai la miró como sabiendo que mentía, pero no hizo ningún comentario, como si de ella no pudiera esperarse otra cosa, pensó Tracy. Tai se echó hacia atrás en la silla y se metió una mano en el bolsillo. Sacó unas llaves. El Cadillac plateado está al final del garaje, le tiró las llaves. Tracy las atrapó, sorprendida de poder hacerlo. Bien, tienes reflejos y coordinación. La gente que conduzca por donde estés tú, estará a salvo. Ella comprendió entonces que el tirarle las llaves había sido una prueba más que una muestra de falta de respeto hacia ella. Apárcalo en un sitio seguro.
Deja las llaves debajo del asiento. Y luego llama y deja un mensaje diciendo dónde podemos recogerlo. Al parecer él no quería volver a verla. Gracias, dijo Tracy en voz baja. Él la miró y ella no pudo apartar la mirada. Daba la impresión de que Tai estuviera intentando adivinar sus pensamientos. Tracy se dio la vuelta y se marchó. Salió por la puerta de entrada del gran rancho. El sol la cegó. Hacía calor. Demasiado calor. Se sentía débil. Caminó hasta el garaje y entró. La oscuridad del interior apenas alivió su dolor de cabeza. Cuando entró en el Cadillac, se abrochó el cinturón. No pudo encender el motor. ¿Estaba en condiciones de conducir hasta la ciudad? La alternativa de tener que acudir a Tai para que la ayudara hizo que pudiera meter la llave en el arranque. Aquella vez pudo encenderlo. Suspiró aliviada. Tracy encontró el control remoto de la puerta del garaje en la visera y apretó el botón. La puerta se abrió y ella subió la visera, pero ésta se bajó. El control remoto, que estaba enganchado a ella, se cayó en su regazo. Tracy lo recogió y volvió a sujetar la visera antes de darse la vuelta y mirar para atrás para dar marcha atrás y sacar el coche del garaje. El movimiento repetía la mareó un poco, pero ella no le dio importancia. El coche apenas se movió y la visera se volvió a bajar. El control remoto cayó nuevamente en su regazo. Lo puso de nuevo en su sitio. Volvió a intentar dar marcha atrás, y la visera se bajó nuevamente, volviendo a hacer caer el control remoto. Ella lo levantó con más fuerza de la que quiso, y entonces debió de apretar el botón del control remoto porque la inmensa puerta empezó a bajar. Leckie no se dio cuenta hasta que vio el extremo inferior de la puerta casi encima del coche. Aún mirando hacia atrás, Tracy apretó el freno, pero se le resbaló el pie y se enganchó una tira de su zapato. Ella retorció el pie para liberarlo y buscó desesperadamente el pedal. Estaba demasiado mareada para encontrarlo, pero el pánico la ayudó a hacerlo. O eso fue lo que pensó ella. Pensó que detendría el coche y fue un shock ver que se iba para atrás. La pesada puerta cayó encima del maletero y lo aplastó. El chirrido del metal aumentó su horror, mientras la puerta seguía su camino y rompía el cristal de atrás del coche. Siguió buscando el pedal del freno. De pronto, el motor del coche rugió y la puerta del garaje se desencajó. Un segundo más tarde, Tracy se dio cuenta de que había estado apretando el acelerador. Horrorizada, miró hacia adelante. Sacó el pie del acelerador e intentó apretar el freno nuevamente. El ruido fuerte de la gran puerta chocando contra el techo del coche fue como una explosión. Y luego siguió el silencio. Aquel horrible silencio mientras el coche se detenía y Tracy intentaba comprender qué había pasado. Sentía su sangre galopando en sus oídos. Apárcalo en un sitio seguro. La instrucción de Tai fue como un aviso de su juicio final.